Amén. Bendiciones para todos. Continuamos en nuestras escuelas, que es nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Esta ala de las escuelas que es espíritu, el segundo factor, ¿sí? Y habíamos visto, lo último que vimos en nuestra reunión anterior es Éxodo 31, 1 al 11 y 35, 30 al 35, ¿sí? Donde pudimos corroborar que el espíritu tiene la facultad de capacitar, puede capacitar a personas para un trabajo o para un oficio, como por ejemplo Bezalel y Onoliel, posiblemente eran artesanos antes de su nombramiento para hacer los utensilios del tabernáculo. Y su nombramiento para hacer los utensilios del tabernáculo y las ofrendas de vestir, el Espíritu de Dios los llenó de sabiduría, es lo que nos dice la Escritura, entendimiento y conocimiento, a fin de que pudieran efectuar el trabajo, tal como se le había indicado. ¿Sí? Realizaban cualquier habilidad natural y conocimiento adquirido que ya tuvieran, y los capacitaba para enseñar a otros. Éxodo 31, 1 al 11 y 35, 30 al 35. Amén. Entonces vemos que este mismo Ruach, viento, espíritu divino, ¿sí?, nos lleva a David también, que se le dieron los planos arquitectónicos del templo por inspiración, es decir, por medio de la influencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que Salomón edificó el templo, pero el diseño lo recibe David? Amén. Qué tremendo David, ¿no? ¿Sí? Dios mismo, él quería hacerlo, y por esa buena intención, ¿sí?, el padre le dice: no, yo no te lo pedí que lo hicieras vos, porque no tengo diseñado que lo hicieras vos, en otras palabras, sino que lo va a hacer tu hijo, que va a ser la continuidad de tu ministerio. Pero David le dice: bueno, pero por lo menos déjame que yo le deje todos los materiales para construirlo, ¿sí? Porque David tenía un corazón en el cual lo amaba verdaderamente a Dios. Entonces, en gratitud y por todo lo que Dios significaba y había hecho por él y para él, entonces él quería siempre agradarle y darle. El corazón de David era que no le iba a dar nada a Dios que no le costara. Y era un rey. Entonces, David recibe por este mismo corazón y actitud el diseño de cómo iba a ser el templo. Amén. Fíjense qué privilegio. Ese templo simbolizaba a nuestro ser. Hoy en día Dios habita en nosotros, en el ser humano, ¿sí? Pero en aquellos tiempos, como todavía no había venido el Mesías a pagar el precio, ¿sí?, se llevaba a cabo en un lugar físico. Cuando está hablando de tabernáculo, eran grandes carpas, eso era un tabernáculo, ¿sí?, con sus distintos sectores, y cada utensilio simbolizaba una parte de nuestro espíritu y de nuestro ser, por el cual Dios usa y se manifiesta de acuerdo a nuestro diseño. ¿Me entienden? Amén. Bien. Entonces, vamos a escribirlo, ¿sí? A David se le dieron los planos arquitectónicos o sea que espiritualmente, ¿qué era David también? Arquitecto. Exactamente. ¿Por qué? Diseñado. Sí, pero ¿cuál era el ministerio de David? Era un profeta, ¿sí? ¿Y quién serían los arquitectos espiritualmente hablando? ¿Y qué más? Exactamente. Del templo, eso es algo que tienen que saberlo todos los que estamos en la Reforma, de memoria.
Amén. Es muy esencial del mensaje del reino, ¿sí? Los arquitectos, espiritualmente hablando, en la eclesia, viene desde la unción apostólica y profética, que ponen los diseños y las bases, como habla el apóstol Pablo, para que cada uno pueda sobreedificar su vida. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Por qué se le dice arquitecto? Porque justamente reciben los diseños del Padre y los sueltan a la iglesia para que entonces cada uno sepa por dónde ir. Sin esos dos ministerios, entonces es como que estuvieran siendo todos perdidos. Como vos tenés un montón de obreros, pero no hay diseño, no hay plano. ¿Me siguen? Amén. Amén. Y eso explica por qué muchos de los errores de otros tiempos cuando estos ministerios no estaban activos en la iglesia. ¿Sí? Bien. Por inspiración. Es decir, por medio por eso, por favor, cada uno de los que vamos viniendo los sábados y bueno, están teniendo la bendición de estar recibiendo las enseñanzas, no se queden con venir acá. Después, si tienen un material donde están registrando, sacando los apuntes, en la semana y demás estén estudiándolo. Porque no sé cuánta es hoy, la 13ª, no sé cuántas escuelas solamente de lo que es espíritu, ¿sí? Es muy difícil que lo retengan de memoria en la cabeza. ¿Amén? Y hay detalles que son importantes. Y que a medida que lo sigan releyendo, el Espíritu les puede seguir abriendo a ustedes un panorama de revelación. Más allá de lo que se soltó acá. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces decimos la inspiración, es decir, por medio de la influencia del Espíritu de Dios, quiero ver. que le permitió emprender los extensos preparativos necesarios para la construcción. Amén.
Bien, esto está en Primera de Crónicas 28:12. Donde dice... ¿Tapo algo ahí? ¿Ven? ¿Sí? Me corro por acá por las dudas. Dice, asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Yahweh, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para el grupo de los sacerdotes y de los levitas y para toda la obra del ministerio de la casa de Yahweh y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Yahweh. Amén. Y bueno, pueden continuar leyendo después si lo quieren, pero ahí vemos claramente lo que acabamos de poner acá. Amén. Bien. Avísenme cuando terminan, ¿eh? Ya terminé. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Puede borrar, mami? Hace un ratito que Mami dice que... ¿Y mi discípula Yamín dónde está? Ahí bajó en su cuaderno. Ah, Se le atrasó el reloj. ¿Está dormida? No, está En despierta. su cuaderno. Estaba haciendo algo para mi muñeca, entonces ¿Cómo algo Siempre para la está niña, por bien. favor? media hora. Se nos tomó en serio las vacaciones. Bien. Cuadernito, vení, sí. Siéntate, mira, bueno. entonces el Espíritu de Dios también usó y capacitó a Moisés para su tarea de profetizar, hacer milagros, conducir a la nación a juzgar en ella, siendo hasta tipología del Mesías que iba a venir. Y ahora vamos a poner eso, ¿sí? La referencia bíblica y respaldo y argumento bíblico y todo, ¿sí? Bien. Entonces el mismo espíritu Yo estaba preguntando por vos. Yo no tengo nada. A ver, ahí la luna Gladys que habla y habla. ¿Qué estaban construyendo? ¿Una casa para Jehová? O sea, para sí, Dios. como que fuera un templo, pero la diferencia entre templo y tabernáculo es que el templo era un edificio sólido, ¿viste? El tabernáculo eran tiendas, Ah, ¿viste? Tiendas, pero tenía, digamos, distintos utensilios, un candelabro en esa época, bueno, las vestiduras de los sacerdotes, bueno, todo lo que se iba a usar en ese culto a Dios. sí, de oro y plata, dicen, ¿no? Claro, sí. Había utensilios que sí. ¿Por qué? Porque cada metal representa algo espiritual que hay en el reino de los cielos. Ah, mirá. Les pone una connotación profética. No porque Dios sea ostentoso ni orgulloso, sino
Claro, no tiene Porque- nada que ver con la iglesia romana, por Claro. ejemplo, que se sientan en cosas de oro. Claro. pero eso no Claro, tiene nada que porque ver. bueno, en este caso ponerle como ¿qué es? Ahí en el Vaticano, que es todo de... Yo nunca creí, nunca me gustó esas cosas. Claro. porque nunca lo vi de esta manera. Ujú. Claro, pero eso, viste, digamos, se entendió mal porque, ¿qué pasa? Después de la obra que hace nuestro Mesías, justamente Él marca el antes y el después para que ahora este sea el templo. ¿Viste? Por eso no tiene sentido, sí, agarrar un lugar y ponerle cosas hasta ya que no sean necesarias, porque en realidad el templo es este, Dios va a fluir desde acá. Podemos reunirnos bajo un árbol, pero el templo es este, ¿viste? Entonces, en eso fue lo que, si bien todo lo que uno va a hacerlo, ¿no? O usarlo, o apartarlo para lo que es el uso de Dios, tiene que ser lo mejor de uno, ¿sí? Porque Él de lo mejor. Pero sí, hay cosas que para el corazón de Dios quizás estuviera interesado de que eso se usara en otra función, vamos a decir, más propia, ¿no? Para usar los recursos, que en algo que ya sea, digamos, por demás. Ostentoso. Claro. Porque justamente el Mesías es el que marca adelante y el después, donde era este templo, donde lo que era así era por algo que significaba tal o cual cosa. Ahora que el templo somos nosotros, ¿entendés? Bien. Esto era antes. Sí. Antes de Jesús. Pregunto porque no tengo ni idea de No, nada. no, está bien. No, Está y bien. aparte estamos para eso, Está para bien. enseñarlo. Lo que te explico es que ese es el argumento, por ejemplo, del Vaticano de que pues las cosas de todo por ese templo. Pero ya no es el tiempo de ese templo. La Esto es. era antes de Claro, ni siquiera es ese diseño, ¿entendés? Es otro tipo de diseño que vino desde otro lado la inspiración. ¿Entendés? Ujú. Bien. Entonces, bien, a hacer milagros conducir la nación y juzgar en ella cuando hablamos de juzgar, recuerden que no hablamos del concepto que se tiene en forma general de juzgar. Juzgar es, por ejemplo, cuando vienen dos personas con un problema que no se ponen de acuerdo, entonces yo traigo un juicio sobre eso. ¿Se entiende eso? O sea, yo analizo, escucho a las dos y digo, bueno, entonces le digo algo, y esto es un don divino. No es que, bueno, vamos cualquier tercero, porque no. Él tenía un don divino para traer justamente acuerdo. Como Salomón cuando aparecen las mujeres con el Claro, nene. sí, y muchas veces era el que daba la orden cuando sí alguien cometía un delito y se requería cierto tipo de ejecución. ¿Sí? Eso estaba depositado en Moisés. Amén. Tengamos en cuenta que la justicia de Dios va a buscar un hombre para transferirse y reproducirse, o para que se hable, y todas las facultades que es Dios, ¿sí? Se va a reproducir a través de su profeta o de su hombre de gobierno. En este caso era Moisés. Si no es Dios, entonces es el diablo. ¿Sí? O sea, las personas o en la nación el cual no se está reproduciendo estas cosas de Dios, entonces se está reproduciendo las cosas de Dios. Por eso la corrupción y por eso tantas cosas en tantas naciones que están haciendo cualquier cosa, pero menos tratar de reproducir El gobierno de la forma de ser de Dios, su justicia, su juicio y todo lo que es de su reino. ¿Sí? Todo lo que no se reproduce y no irrumpe un reino, está irrumpiendo y afectando el otro. ¿Sí? mentira que hay en medio. Sí. Entonces No hay nada siendo. a mitad. O es uno o es el otro. Sí, donde no hay luz hay tinieblas.
Fíjense que en todo lo natural, siempre hay un juego de luz y sombra. ¿Sí? Donde no hay una cosa, hay otra. Que es la sombra o la oscuridad, es la ausencia de luz. Y así en viceversa, que es la absoluta luz. Inclusive nos enseñaban en el colegio, ¿no?, que el blanco y el negro no eran colores, sino que uno era la absoluta sombra y el otro la absoluta luz. ¿Sí o no? Desde ahí después, aquel que estudia un poco de pintura más, ¿sí? Y después los distintos colores, el primario y las combinaciones entre uno y otro. Bien. Siendo que me ubique hasta tipología, del Mesías. Que iba a venir. Esto es muy importante aclarar, según ese tiempo, ¿no? Hoy en día vivimos en un tiempo donde el Mesías ya vino. Amén. Amén. Según ese tiempo. Y esto lo encontramos en Isaías 63, 11 al 13. Y Hechos 3, 20 al 23. Bien, dijimos entonces, Isaías 63, 11 al 13. Y dice así, Isaías 63, 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Y al 14 dice, el Espíritu de Yahweh los pastoreó como a una bestia que desciende del valle, al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Y en Hechos 3, 20 al 23. A ver, ¿en qué decimos que también fue tipología del Mesías? ¿Quién nos dice la palabra en el nuevo pacto que es el buen pastor? ¿Y qué nos dice acá de Moisés? Que Dios condujo a través de Moisés al pueblo en todo lo que dice que los pastoreó. ¿Ven? Entre tantas cosas, ¿sí?
en otro de los aspectos en el cual es sombra y figura del Mesías que había de venir, es en la capacidad de libertador. Justamente cuando saca a los hebreos desde la cautividad egipcia, ¿sí?, hasta llevarlos a su tierra, del cual iban a poseer, a pertenecer y a formarse como una nación libre y autónoma. ¿Sí? El libertador. Bien, Hechos 3, 20 al 23. Dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios, o vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Bien. Entonces, ¿en qué también fue tipología del Mesías como profeta? Amén. ¿Nuestro Mesías fue profeta? Amén. Sí, es más, Él es el espíritu de la profecía en sí. Todo profeta profetizó y profetiza por Él, por su espíritu. O sea que Moisés, aunque Moisés, vamos a decir, como hombre vino antes a la tierra, en la línea del tiempo de la tierra, ¿sí?, pero Moisés profetizó por el espíritu de nuestro Mesías. ¿Se entiende esto? Porque Él es, obviamente, más antiguo que la tierra misma. En espíritu estoy hablando, ¿sí? Si hablamos en el tiempo histórico de la tierra, sí, cuando vino Moisés estamos hablando de miles de años antes de que viniera y naciera Yeshua en la tierra. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Pero su espíritu es eterno, por lo tanto Moisés profetizaba por la inspiración del espíritu de nuestro Mesías. Amén. Y en eso también fue tipología de él, como profeta. Amén. Bien. ¿Puedo orar? ¿Sí? O sea, que si tengo su espíritu, que es el espíritu de la profecía mismo, también tengo la facultad de profetizar. Amén. 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 Puedo después ser, que mi asignación sea ser un profeta, que mi oficio y manto en el reino de Dios sea ser un profeta, o no. Pero si tengo el espíritu de la profecía, tengo la facultad de profetizar. ¿Me siguen? Amén. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Amén. O sea, un profeta de manto, dentro de las tantas cosas que lo caracteriza, es que más allá de profetizar cada tanto, va a recibir los diseños de Dios. Amén. Amén. Pero si alguien no es un profeta de manto, sí va a poder profetizar cuando el Espíritu así lo impulse o le dé que hablar, porque el Espíritu de la profecía lo habita. Amén. Amén. Bien. Entonces ustedes vayan adquiriendo conocimiento, luz, revelación de todo lo que tienen dentro de ustedes. Para esto es esta escuela. De todo lo que tiene que ser formado, si uno no está fluyendo en eso, y todo lo que tienen dentro de ustedes. No es algo que tiene que venir. No es que Dios tiene que dignarse en algún momento a tocarlo con una vara, sino que el momento que lo aceptaron y lo recibieron, esta potencia ya está dentro de ustedes. Amén. Amén. ¿Sí? Es solo cuestión de
jalar esas facultades, esa capacidad para que se reproduzcan. Y en otros casos es cuestión de que llegue el tiempo de semilla a fruto, para que justamente se manifiesten estos frutos. ¿Se entiende? Hay cosas que es cuestión de meterme en oración o de la palabra, a través de la oración y activarlo, y fe. Y otras cosas es una cuestión de madurez y de desarrollo. Y conmigo desarrollo. Exacto. ¿Amén? Bien. Vamos a ir por hoy al último factor. ¿Amén? Amén. Entonces, por este motivo, tuvo que impartir y transferir desde el espíritu que reposaba en él, estamos hablando de Moisés, ¿sí?, a los 70 líderes que pudieran ayudarle a llevar dicha carga. Como está en Números 11 al 17 y 24-30. Llegó también, ¿no?, a hacerse operativo en David esto mismo, ¿sí?, desde el tiempo en que Samuel lo ungió en adelante, ¿sí? Samuel fue el profeta que lo ungió a David cuando era un muchacho como el siguiente rey de Israel. Entonces dice, guiándole y formándole para su real y futura gobernación, que es más o menos lo que expliqué anteriormente, ¿sí? Fue desde el ungimiento se produce un acto profético, ¿sí?, en el cual se reproduce en la tierra lo que ya fue en los cielos, ¿sí?, de que esta persona, entonces se derrama aceite desde un cuerno que simbolizaba poder, ¿sí?, se derramaba el aceite y se tocaba el shofar, marcando un tiempo de Dios en el cual se iniciaba una preparación para que cumpliera tal o cual función. ¿Me siguen? ¿Sí? En este caso, en el caso de David era rey. Entonces se activaba en la tierra el tiempo que ya era en el espíritu, de uno de los aspectos, porque no fue solo eso, de lo que él venía a hacer acá en este plano físico. ¿Se entiende? Porque desde la eternidad ya estaba marcado que David fuera rey. Ahora, y esto es muy puntual entenderlo, y sé que le van a caer fichas a muchos de ustedes. Ahora, ¿sí?, esto sucede y ya está escrito antes que muchas veces uno mismo lo sepa. Para los que no conocen la historia, David era un hijo no deseado porque nace producto de una caña al aire que se tira al padre. Entonces el padre lo deja como desde chico que vaya a pastorear ovejas. En esa época eso significaba exponerlo a todos los riesgos de las fieras que venían a querer comerse las ovejas. ¿Y a quién le vas a pedir ayuda en ese lugar? ¿A una oveja? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces el padre como que prácticamente lo esconde por ahí, sabiendo el riesgo que corría inclusive de que muriera. Entonces era como el hijo que vos querés esconder debajo de la alfombra, ¿sí? ¿Ustedes se creen que David en esas etapas él sabía que en algún momento iba a reinar sobre Israel? No. Solamente cuando en los encuentros con el Padre eterno. Por eso Dios a David es que le dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te tomaré. Amén. Entonces eso sanó el corazón de David. Amén. Desde ahí, ¿sí? Pasó un tiempo, viene el profeta Samuel y le pregunta a Elí, el padre de David, bueno, a ver, tus hijos, habían algunos de los hermanos que ya estaban en el ejército, ¿no? Supuestamente quizás serían, ante el raciocinio, los más perfilados para en algún momento reinar. Desde el ejército
Si es soldado, bueno, que en algún momento llegara a general, de ahí a rey, ya no hay tanto. ¿Sí? Pero entonces, cuando van pasando y Dios le decía al profeta, no, este no es, y este tampoco, y este, hasta que el profeta le dice, no, Dios me dice que no es ninguno de ellos, ¿te queda alguno más? Y ahí el padre, hay uno, sí, que... Y cuando lo mandaron a llamar, eficientemente ese era el rey que Dios había elegido. Amén. Entonces, seguramente a David le pasó como nos pasó a todos nosotros, de que en algún momento te reencontrás con algo que en realidad siempre estuvo escrito que fueras, pero claro, en las condiciones que estabas acá, ¿qué ibas a ver eso? ¿Me siguen? Amén. Porque justamente las tinieblas siempre se cuadraron desde que estabas en el vientre de tu madre, como para que desde este plano natural siempre te distrajeras y creyeras que sos cualquier cosa menos tu identidad y lo que realmente estaba escrito de que seas y para lo que viniste a hacer. Amén. Por eso, una de las facultades que tenemos en su espíritu es darnos luz de nuestro origen y de nuestro destino. Amén. El que no tiene luz de estas cosas, entonces anda, como dice el Mesías, en el mundo de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Entre tantas cosas que podemos definir a los muertos, serían aquellos que no tienen rumbo, que no tienen identidad, que no tienen origen y que no tienen destino. En realidad sí lo tienen, pero las densas tinieblas hacen que no lo sepan. Y si no lo sabes, ¿cómo lo vas a creer? Y si no lo crees, nunca se va a activar los poderes y los dones que te dieron para que pudieras cumplir eso con lo que fuiste enviado. Amén. Amén. Por eso es necesario de que te veas como el Padre te ve. No como lo que toda la vida te dijeron, no como lo que te hicieron sentir. Porque todo eso fue movido por las tinieblas, el cual ya sabía lo que viniste a hacer desde antes de la fundación del mundo. Porque la rebelión de los cielos sucedió antes de que Dios formara y ordenara toda la tierra. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Me siguen? Entonces las tinieblas, así como pasó cuando vino como hombre físicamente el Mesías, así como sucedió con Moisés y con tantos ministros poderosos que podemos leer en la palabra, ¿sí? Siempre trató de destruirlos antes de que nacieran. Por eso muchos fueron atacados desde el vientre con ser hijos no deseados, con querer haber sido abortados. ¿Sí? Con haber sufrido bullying, quizás en el colegio o entre sus hermanos, con abusos y con todo tipo de cosas que trastornó tu identidad y que te hacía creer cualquier cosa menos lo que sos. Amén. Amén. Eso mismo le pasó a David. Por eso cuando viene el profeta, ¡pum!, todo esto se rompe y es parte de la efectividad del ungimiento, donde se te revelan muchas cosas. Y se trae lo que estaba escrito a reproducción en la tierra, sobre una persona en este caso. Muchas veces puede ser sobre una familia, sobre un barrio, sobre una nación. Y entonces ahí, ¡pum!, se lanza el flechazo para que vaya dirigido al destino en el tiempo de Dios. Amén. Y llegó el tiempo y esto eficientemente se cumplió. Y David fue el mejor rey que tuvo Israel en toda su historia. Amén. Bien. Entonces, dijimos, por este motivo, tuvo que impartir. Esto hablamos de Moisés, ¿no? Lo que yo expliqué hoy.
Tuvo va con B larga, ¿no? Tuvo va con B larga. Sí. Ay, claro, claro. Era para ver si prestaban atención, ¿no? No, es que acá cuando escribo apurado, ¿viste? Y pasa eso. Ni para qué A estamos veces nosotros, ¿no? leo una cosa y escribo otra. Tenemos que hacer algo, ¿no? Nosotros también. ¿Para qué estamos acá? Sí. Somos el Por este cuerpo. motivo, Tenemos que volver a la escuela. tuvo que... Si yo desperté igual. No, a mí me había quedado en la cabeza, pero acá lo había escrito mal. Si no lo hubiera notado sin preguntar. Sí, ¿no? Sí. Eso por la riqueza que hay en este idioma, ¿viste? En inglés vos ponés el verbo nomás y chao. Acá tenemos... No, tuvo de tener y con B corta. Sí. Ah, ¿vieron? Es verdad. Tú El también lo verbo Estaba bien entonces. como estaba lo bien, había notado. como viste que no era burlo. Era, no sé, Sí, con Más larga. larga. No. con B, tuvo de caña con B larga. No. Tuvo del verbo tener Tuvo y que acá dice, sí. Mirá. ya lo busqué, por eso. Yo tuve, Bien, muy bien lo tuvo Del de verbo tener. Tuyo con B corta. Tuvo por su parte el verbo tener conjugado. Está bien, compañero, tiene razón. desde el... Qué burros que son todos. Ah, que hay cosas que... Sí, yo. Como las palabras que van con C y con S, hay muchas que uno las memoriza, pero hay algunas que no llegás a memorizar. Por eso hay que aprenderlas. La conjugación. Sí, una cosa No, es y aprenderlas, la- otra cosa es memorizarlas. Y pero una vez que ya las aprendiste, sabes cómo se escribe. ¿Y por qué necesitas así? Ahora, Y porque no Porque las ella sabía. no. Por eso es que tenemos que aprender. Pero igual, o sea, más allá que te aprendas de eso, es difícil memorizar absolutamente todas las palabras. No, pero no memorizar las palabras. Aprender en qué va la B larga, en qué va la B Sí, corta, ya en sé, qué va la pero C, en tenés que qué va la memorizarlo, S. todo eso. Mirá si los comentarios. ¿Cuándo va con resulta? Sí, va a estar todo encima, Rosita al lado diciendo. No quiero ver los comentarios de Dani. Dame silencio, yo de esa parte. Este en el cumpleaños de Nacho, a la hermana le decimos animadora. Porque ella pone todas las canciones. Y cuando no está, hay que Ella misma tenía que saber, ¿eh? Es más joven que todo acá. ¿Me dicen cuántos años tiene? Pues ya sé que se llama jovencita. Lo malo de ser chiquita es que tenés que levantarte a las 7 de la mañana.
Bien. Sigo con verde porque se me terminó el blanco. No es por otra cosa. ¿Números del capítulo del 11 al 17 o son versículos? Porque no hay capítulo. Ya te digo. Números 11, sí. Ahí. Sí, pero si es del capítulo 11 al capítulo 17 o del versículo 11 al 17 y falta escribir el capítulo. Y fíjate lo que dice. No, pues. ¿Cómo que no? Números 11 al 17. Pero si es el capítulo 11, versículo 17, si es Capítulo 11. El versículo 17. Eso es lo que te estoy preguntando. O si es del versículo 11 al 17, pero falta el capítulo. Eso. Todo lo 11 al 17. 11 al 17. Ah, eso preguntaba. ¿Que por la línea decís vos? No, porque no pusiste capítulo, número 11 y 17. Siempre este es el capítulo igual. Ajá. El que está después de los 2 puntos es el capítulo. Ese es el- Claro, pero no sabía si era el capítulo 11, versículo 17 o era del 11 al 17. Siempre lo que pongo, Ok. lo que está después de los puntos es capítulo. Copiarlo con 2 puntitos, o no copio así, lo copio No, así. porque yo no me había salteado el 11 acá, al 17. Por eso como puse la línea y no los 2 puntos después, por eso preguntaba yo. Y 24 al 30. Vamos a leer que dice el 11 al 17. ¿Sí? Para ir entendiendo. Dice, y dijo Moisés a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no sea vea mi mal. Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. ¿Por qué pasaba esto? Vamos a traerlo a estos tiempos, a los tiempos de hoy. ¿Por qué pasaba esto? Porque era mucha gente ya para que nuestro pueblo pueda administrar todo. Sí. ¿Esto pasaba después de que se escapaban? Después de que sí, ya habían sido libres, cuando estaban funcionando como nación y Moisés los conducía, ¿sí? Estaban en el desierto. Bien, a ver, ¿qué tiempo estaba atravesando Moisés como ministro? Un tiempo difícil, ¿no? Económico. No.
Estamos hablando de por qué Moisés se sentía como se sentía de acuerdo a lo que leímos acá. ¿Sí? Él habla más allá de la situación, de que ellos le reclamaban para comer de más, era la carga. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Que habíamos leído antes, que Moisés tenía una unción como de un pastor. Bueno, llegado a este tiempo, ¿qué reclamaba ese tiempo como ministerio en Moisés? Un cambio. Sí, el cambio. Pero entonces, ¿qué cambio era el que tenía que suceder en su ministerio? En el cual ya él, con la unción anterior, se sentía agobiado, como que no daba abasto. Una nueva unción. ¿Sí? ¿Y cuál es? Exactamente. Exactamente. Porque un pastor va a pastorear ovejas. Pero había llegado un momento que tenía que entonces transformarse en un apóstol. Porque desde el apóstol, desde la matriz del apóstol salen pastores. Entonces él necesitaba pastores que le ayudaran a llevar a cabo, vamos a decir, todo el trabajo de esa misión, de esa nación, como un ministerio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por eso él, desde esa unción apostólica, tiene que sacar de lo que había en su espíritu para transferirlo a los pastores. ¿Amén? ¿Cuál es la moraleja? Esto va de la mano con el tema de sincronizarse a los tiempos de Dios. Porque muchos ministros en crecida llegó un momento que, porque no identificaron el tiempo de Dios en el cual su ministerio tenía que dar un salto y sacar de sus lomos a otros ministros, a pastores, porque es un tiempo apostólico en la vida de esa persona. Amén. Y si quiero seguir de acuerdo a los tiempos del Espíritu en la unción anterior, y entonces viene el colapso. Amén. Bueno, reténganlo y recíbanlo ahora para cuando llegue ese tiempo en ustedes. No vayan a cometer ese error. Por eso estamos llamados a entender los tiempos. Amén. Bien. ¿Puedo borrar hasta ahí? Entonces el otro texto. Bien, vamos a ver. Estamos en Números. Sí. Tenemos que entender bien esas diferencias entre la unción pastoral y la unción apostólica. Todas son necesarias, porque vemos que Moisés no podía seguir llevando a cabo la obra si no era por pastores ahora. ¿Sí? Tenían pastores, esos líderes. Y los pastores no tenían dirección si no era por el apostolado de Moisés. ¿Se entiende? Entonces se da un fluir en cadena. Los pastores, desde el apóstol, ¿sí? Y el resto del pueblo a los pastores. Y así. Una red. ¿Amén? Bien. Y después, el tramo es, vino que leímos el 11:11 al 17. ¿Sí? Bien. Después acá que es de el 24 al 30, son de los mismos versículos del 11, ¿sí? No capítulo 24. ¿Ah? Bien, no, porque puede generar una duda eso, por eso. Sí, es lo que me pasó a mí. Exacto. Bien. Entonces, ¿hasta dónde escribí? ¿Hasta número 24-30? Sí. ¿Versículo? Bien. Sí. Entonces lo escribo a continuación, ¿sí? No me da el pizarrón por eso. También.
llegó a hacerse operativo en David desde el tiempo en que Samuel lo ungió en adelante. Guiándole y formándole para su real y futura gobernación. Primera de Samuel 16:13. Amén. Bien. Vamos a ir hasta ahí. ¿Están todos escribiendo todavía? Yo no. ¿Vos ya escribiste? Sí. Gana todo. ¿Sí? ¿O no está escribiendo nada? Dice en 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Ese es el evento que acabamos de leer, de hablar hoy. Amén. De ministrar, de decir, de fluir. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Vamos a orar. Ya copiamos todos. Amén. No copiamos. Bien. Vamos a ponernos de pie para ir terminando. ¿Sí? Oramos. Mientras que estamos orando, el que haya traído su ofrenda puede traerla al manto. Amén. Bien.
Padre, gracias te damos por esta maravillosa reunión, por este día. Padre, recibimos en nuestro espíritu cada enseñanza, cada información. Padre, recibimos, Señor, cada palabra leída que nos da luz sobre lo que estás queriendo formar y concientizar en cada uno de nosotros, trayendo más luz, más información, enseñanza, entendimiento, sabiduría, conocimiento de lo que es tu Ruaj, para que eso produzca el anhelo, el deseo de todos esos aspectos y dimensiones que quizás no se conocían en plenitud, para que eso sea formado en nosotros y a través de nosotros. Porque todo lo que vos formás en alguien, ese alguien se transforma en un canal del fluir de eso. Todo lo que vos formás en alguien, ese alguien se transforma en un canal y en un circuito de eso. Amén. En tu santo y poderoso nombre, Rey, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Mesías, y su Ruaj, su espíritu, sus vientos, sean, papá, direccionando, llevando, formando esto en la vida de cada uno de ellos, en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el ADN de este ministerio y a través de cada uno de ellos, de este ministerio y del ministerio que saldrá de las matrices de cada uno de ellos, que has diseñado, que ya estaba escrito de lo que ibas a hacer con ellos. Padre, traemos, Señor, nuestra ofrenda como señal de adoración, como señal de pacto, como reconocimiento de lo que vos sos, pactando, Señor, como este altar simbólico, con la revelación, con la información, con la luz que viene desde tu palabra. Con cada una de estas palabras lo sellamos también con nuestra ofrenda, para que sea parte de nuestra vida y de nuestro ser, y a través de nuestra vida y nuestro ser. En tu santo y poderoso nombre, Rey de Gloria, sea tu viento formando tus sentimientos, tu mente, Amén. tu inteligencia, tu sabiduría. Padre, cada una de las inspiraciones, cada una de las capacitaciones que, como podemos ver, que se manifestó a través de estos hombres tuyos, sea en cada uno de nosotros para lo que nos has asignado, comisionado y enviado desde antes de la fundación del mundo, para cuando llegue ese tiempo acá en la tierra. Gracias, Padre, sea en el nombre poderoso de Yeshua, hecho está y consumado es. Amén. Amén. Amén.